Partido Liberal Radical Auténtico denunció al presidente de la República, Horacio Cartes, por violar la Constitución Nacional durante el acto del Partido Colorado que se realizó en la Secretaría Nacional de Deportes. Nuestro compañero Sergio Valdés nos amplía la información. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, muchas gracias. Y es así, no solamente la Constitución Nacional, sino que también apuntan hacia el Código Electoral. Esta aparición de Horacio Cartes como supuesto jefe de campaña, porque en realidad la nombraron a Lilian Samaniego a favor de Pedro Aliana, candidato a presidir la ANR, generó todo tipo de comentarios y ahora el partido político de la oposición está ya presentando esta denuncia ante el juzgado electoral en el propio Tribunal Superior de Justicia Electoral por la violación de la Constitución Nacional en el artículo 237 de que habla de que el presidente de la República debe solamente hacer su trabajo en cuanto a cuestiones de Estado o que tienen relación al Poder Ejecutivo y no inmiscuirse en cuestiones partidarias, como vemos en imágenes lo que sucedía el sábado en el Consejo Nacional de Deportes. También se está apuntando hacia la campaña política donde el propio Cartes está apareciendo, hablando de propaganda que debe realizarse según el Código Electoral 30 días antes de la realización de las internas, que en este caso es el 26 de julio próximo. Con esto se está evidenciando que lo está realizando mucho tiempo atrás, o sea, mucho antes. Con relación también a la financiación del predio que fue alquilado, según el ministro de Deportes, Víctor Pecci, por 12 millones de guaraníes, el PLRA está dudando del origen de estos fondos y también llegó a indicar el propio Estelato Moyoli, que es asesor jurídico del PLRA, quien presentó esta denuncia, que puede tener un oscuro origen, el dinero como sospechando del narcotráfico. Esto dijo Estelato Moyoli en la presentación de la denuncia. Amén de esto, la coacción a los electores. Se les obligó a quienes fueron a firmar una planilla de asistencia. Esto es coerción al elector, al afiliado de la ANR. Y otra cuestión fundamental en todo esto es que deben entender de una vez por todas las autoridades de los partidos políticos y movimientos que está vigente la ley 4743 de financiamiento político. Acabo de escucharle al ministro de Deporte decir que la ANR pagó 12 millones de guaraníes de alquiler. Incluso algunos liberales que estuvieron en la presentación de la denuncia atinaron a decir que puede ser una causal de juicio político esta situación en la que está incurriendo el presidente Cartes. Ahora se aguarda que el juzgado electoral pueda tomar cartas en el asunto e incluso esto podría destinarse también a la justicia ordinaria.